¿Alguna vez te has detenido a pensar en los gigantes de la Biblia? No hablo de cuentos o leyendas, sino de seres reales mencionados en las Escrituras. Los Nefilim, esos misteriosos gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos, han intrigado a eruditos, creyentes y exploradores por siglos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo surgieron? ¿Y por qué desaparecieron tan abruptamente? Este enigma nos lleva a uno de los capítulos más intrigantes de la Biblia, donde lo divino y lo humano parecen entrelazarse de formas desconcertantes. La Biblia, específicamente en el libro de Génesis, los menciona de manera breve, casi como un susurro de una verdad más grande. En aquellos días había gigantes en la tierra. Solo esa frase basta para encender nuestra curiosidad. ¿Gigantes? ¿De dónde vinieron? La falta de detalles concretos en las Escrituras ha dejado un vacío que ha sido llenado con teorías, especulaciones y textos antiguos como el enigmático libro de Enoc. Pero no estamos aquí solo para teorizar. Estamos aquí para desentrañar el misterio y adentrarnos en los detalles que muchos han pasado por alto. Lo fascinante es que los Nefilim no son solo un pie de página en la historia bíblica. Representan algo mucho más profundo, una conexión entre el cielo y la tierra, entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este evento único marcó una época de caos, corrupción y tragedia que culminó en uno de los actos más drásticos de Dios, el diluvio universal. Hoy comenzaremos un viaje para explorar no solo lo que la Biblia dice, sino también las preguntas que plantea. ¿Eran los Nefilim una raza híbrida, mitad humana y mitad divina? ¿Qué papel jugaron en la corrupción del mundo antiguo? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia? Prepárate, porque esta no es una historia común. Es una historia que conecta el cielo con la tierra, que mezcla lo tangible con lo sobrenatural. Y aunque comenzamos con un enigma, al final de este viaje, quizás encontremos respuestas que cambien la forma en que vemos la Biblia y el mundo antiguo. Para comprender la historia de los Nefilim, tenemos que ir al principio, a las palabras escritas en Génesis 6, 1-4, un pasaje breve pero lleno de implicaciones profundas. Dice así: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Este texto es el punto de partida del misterio. En solo unas líneas, la Biblia nos introduce a un mundo donde la humanidad convivía con seres extraordinarios, gigantes llamados Nefilim, descritos como héroes de renombre. Pero aquí surge la pregunta: ¿quiénes eran estos hijos de Dios? La interpretación tradicional ofrece dos teorías principales. La primera, y quizá la más conocida, es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim. Esta idea se apoya en textos apócrifos como el libro de Enoc, que expande esta narrativa de forma sorprendente, describiendo cómo estos ángeles no solo se unieron a las mujeres humanas, sino que también introdujeron conocimientos prohibidos, como la magia, la metalurgia y la astrología. La segunda teoría interpreta a los hijos de Dios como los descendientes de la línea piadosa de Set, mientras que las hijas de los hombres serían de la línea de Caín, la cual había caído en pecado y rebeldía. Según esta visión, la unión entre estas dos líneas representaba una mezcla moral y espiritual que llevó a la corrupción del mundo. Ambas teorías, aunque distintas, nos llevan a un mismo punto. Algo extraordinario ocurrió en aquellos días. Algo tan impactante que alteró la naturaleza misma de la humanidad y la tierra. Es aquí donde los Nefilim aparecen, seres de gran fuerza y tamaño, cuya existencia marcó el comienzo de una era de caos y violencia que no tardaría en llamar la atención divina. Aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente fascinante, y para algunos, perturbador. Según las interpretaciones más profundas de Génesis y textos apócrifos como el libro de Enoc, el origen de los Nefilim está estrechamente ligado a un acto de rebelión celestial que cambió la faz de la tierra. Se dice que un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, encargados de observar y guiar a la humanidad, se dejaron seducir por las hijas de los hombres. Estas mujeres eran hermosas, y los vigilantes, movidos por un deseo que los llevó más allá de los límites de su naturaleza divina, tomaron la decisión de descender al plano terrenal. No fue un acto impulsivo. Según el libro de Enoc, fue un pacto entre ellos, liderados por un ángel llamado Semiasa, quien convenció a los demás de que se unieran en esta rebelión. «Juremos un pacto entre nosotros», habrían dicho, asegurándose de que ninguno retrocedería, pues sabían que lo que estaban a punto de hacer los pondría en oposición directa a la voluntad de Dios.
Entonces, estos ángeles dejaron sus puestos en el cielo y tomaron a las mujeres humanas como esposas, engendrando una descendencia híbrida, los Nefilim. Pero su pecado no terminó ahí. Los vigilantes comenzaron a compartir conocimientos prohibidos con la humanidad, enseñando artes que iban desde la forja de metales hasta la manipulación de plantas para pociones y venenos. También introdujeron prácticas oscuras, como la astrología y la magia, que corrompieron a los hombres y los alejaron de Dios. Los Nefilim, nacidos de esta unión, eran gigantes de gran poder y fuerza, pero también eran seres corruptos que llenaron la tierra de violencia. Su tamaño y habilidad sobrehumanas los convirtieron en los héroes de renombre mencionados en Génesis, pero su existencia se volvió una amenaza para la humanidad y el orden divino. Este fue el punto de inflexión. La tierra comenzó a llenarse de caos, con los Nefilim liderando una época oscura. Pero Dios no permaneció indiferente ante esta corrupción. La rebelión de los ángeles caídos y la creación de los Nefilim encendieron la ira divina, que culminaría en un juicio que sacudiría los cimientos del mundo. Los Nefilim no eran seres comunes ni simples hombres de gran estatura. Eran algo más. Su sola existencia desafiaba las leyes de la creación. Gigantes en todo sentido, no solo por su tamaño físico, sino por el impacto que tuvieron en la historia antigua. Génesis 6:4 los llama héroes de renombre. ¿Pero qué significaba realmente ese título? Imagina a hombres que medían mucho más que cualquier ser humano normal, con una fuerza descomunal capaz de dominar batallas, construir enormes estructuras y someter poblaciones enteras. Su poder físico era legendario, y su intelecto, posiblemente heredado de los vigilantes, les daba una ventaja sobrenatural. Pero este poder no era para el bien. Al contrario, los Nefilim eran símbolo de caos y violencia. Ellos impusieron su dominio sobre la tierra, dejando a su paso un mundo lleno de corrupción y temor. El término héroes de renombre puede sonar positivo, pero en su contexto, apunta a la forma en que las culturas antiguas los percibían, figuras temibles, adoradas y temidas al mismo tiempo. Los Nefilim inspiraron historias que, con el tiempo, pudieron transformarse en los mitos de gigantes y semidioses que encontramos en las tradiciones de muchas civilizaciones. Desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes nórdicos, estas leyendas parecen tener un origen común, los Nefilim. Pero lo más inquietante no era solo su poder físico, sino su naturaleza espiritual. Eran híbridos, una mezcla de lo celestial y lo terrenal, lo que los colocaba en un estado de rebeldía inherente contra el diseño de Dios. Al ser el resultado de una unión prohibida, estaban fuera del orden divino. Esto los hacía no solo poderosos, sino también profundamente corruptos. Su existencia no solo alteró el equilibrio del mundo físico, sino que también contaminó el plano espiritual. Los relatos extrabíblicos, como el libro de Enoc, describen a los Nefilim como seres insaciables. Consumían recursos, esclavizaban a los humanos, y cuando agotaban los alimentos, se volvían contra las criaturas vivientes e incluso entre ellos mismos. Eran destructores por naturaleza, y su presencia hacía insostenible la vida en la tierra. Este desequilibrio marcó un punto de no retorno. Con los Nefilim dominando la tierra, el mundo se sumió en un caos tan profundo que era evidente que algo debía cambiar. Dios no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Pero antes de llegar al juicio divino, debemos explorar cómo los vigilantes, los ángeles caídos que engendraron a los Nefilim, jugaron un papel aún más oscuro en la corrupción de la humanidad. Mientras los Nefilim se extendían por la tierra, sembrando el caos y la violencia, los responsables de su existencia, los vigilantes, no se quedaron de brazos cruzados. Estos ángeles caídos, que habían descendido desde las alturas para unirse con las hijas de los hombres, no solo alteraron la creación con su descendencia híbrida, sino que también desempeñaron un papel crucial en la corrupción del mundo. Según el libro de Enoc, los vigilantes no solo cruzaron límites al engendrar a los Nefilim, sino que también introdujeron conocimientos prohibidos a la humanidad. Lo que comenzó como una rebelión celestial se convirtió en un acto de sabotaje terrenal. Los vigilantes enseñaron a los hombres secretos que estaban destinados únicamente al cielo: la magia, la metalurgia, el arte de fabricar armas, la astrología y la manipulación de plantas para pociones y venenos. Estos conocimientos, aunque poderosos, no estaban diseñados para la humanidad en su estado caído. En lugar de traer progreso, desataron un torrente de maldad y destrucción. Las armas forjadas con el conocimiento de los vigilantes fueron utilizadas para la guerra y el sometimiento. La magia y los rituales oscuros se convirtieron en herramientas para buscar poder y control, alejando a la humanidad del verdadero propósito de Dios. Y mientras los hombres peleaban y se corrompían, los Nefilim dominaban desde las sombras, reforzando un mundo gobernado por el pecado y la rebelión. El impacto de los vigilantes no se limitó a la humanidad.
La Biblia dice que la tierra se llenó de violencia, Génesis 6:11. Todo lo que había sido creado perfecto ahora estaba contaminado. Animales, plantas y el equilibrio mismo de la creación fueron afectados por la influencia de estos ángeles caídos. Nada escapó a su toque corruptor. Sin embargo, lo más inquietante de todo es que los vigilantes no actuaron en aislamiento. Sabían que estaban desafiando la autoridad divina y aún así, persistieron. Su arrogancia los llevó a creer que podían burlar a Dios y rediseñar su creación según sus propios deseos. Pero estaban equivocados. Dios observaba desde los cielos, y su paciencia, aunque infinita, no era permisiva. La tierra había llegado a un punto de ruptura. Algo tenía que cambiar, y ese cambio sería drástico. Con los nefilim sembrando terror y los vigilantes corrompiendo todo a su alcance, el juicio divino estaba a punto de desatarse. El caos que los nefilim y los vigilantes habían desatado sobre la tierra alcanzó un punto de no retorno. La humanidad, creada para reflejar la imagen de Dios, estaba ahora sumida en violencia, corrupción y pecado. El libro de Génesis describe este estado de descomposición espiritual y moral de manera clara. Vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal, Génesis 6:5. La presencia de los nefilim, esos gigantes de renombre, era la prueba viviente de la desobediencia y rebelión que había infectado la creación. La tierra estaba plagada de violencia, la humanidad estaba al borde de la destrucción, y la pureza del propósito divino estaba en peligro. Fue entonces cuando Dios, con dolor en su corazón, decidió actuar. El juicio vino en forma de agua, el diluvio universal. Pero este evento no fue simplemente un castigo, fue una limpieza, un reinicio de la creación. El agua que destruyó el mundo corrupto también purificó la tierra, eliminando la influencia de los nefilim, los vigilantes y la maldad que se había propagado como un veneno. Sin embargo, incluso en medio del juicio, hubo un destello de esperanza. Dios encontró en Noé un hombre justo, alguien que, junto con su familia, sería el instrumento de la preservación y restauración. A Noé se le encomendó construir un arca, una obra titánica que sería el refugio de todas las criaturas que Dios quiso salvar. Este arca no solo sería un símbolo de salvación, sino también una señal de la fidelidad de Dios para preservar a aquellos que caminan con Él. Cuando el diluvio llegó, fue una catástrofe sin precedentes. La lluvia cayó del cielo y los abismos de la tierra se abrieron, liberando torrentes de agua que cubrieron todo. Los nefilim, con toda su fuerza y poder, fueron barridos por las aguas. Las ciudades que habían construido y los imperios que habían establecido fueron reducidos a nada. Los vigilantes, responsables de esta corrupción, enfrentaron también su propio castigo, encarcelados en prisiones eternas, según el libro de Enoc, aguardando el día del juicio final. El diluvio universal trajo consigo un nuevo comienzo para la humanidad. Todo había sido purificado, y la tierra emergía nuevamente, libre del caos y la corrupción que los nefilim y los vigilantes habían desatado. Pero, aunque el juicio divino parecía haber erradicado por completo a los gigantes, la historia revela algo inquietante. Los nefilim, o al menos su legado, no habían desaparecido del todo. Cuando leemos más adelante en las Escrituras, encontramos referencias a gigantes que aparecen después del diluvio. ¿Cómo es posible que, tras una purga tan absoluta, estas criaturas volvieran a surgir? Una de las explicaciones más discutidas es que los genes de los nefilim podrían haber sobrevivido a través de las esposas de los hijos de Noé, llevando consigo rastros de esa mezcla prohibida. Otra teoría sugiere que los ángeles caídos pudieron repetir su pecado, generando una nueva línea de gigantes en la tierra. Sea cual sea la explicación, el resultado es el mismo. Los gigantes no quedaron confinados al pasado. Entre las naciones y pueblos que habitaron la tierra tras el diluvio, encontramos historias de gigantes que resonaron durante generaciones. Los Anakim, los Rephaim, los Emim y los Amsumim son nombres que aparecen en las escrituras como grupos de gigantes que habitaron regiones específicas. Estos gigantes no eran simples leyendas, eran enemigos temibles, físicamente superiores y muchas veces, con habilidades que desafiaban la comprensión humana. Quizá el caso más conocido es el de Goliat, un descendiente de los gigantes, quien enfrentó a David en un duelo que marcaría la historia de Israel. Pero Goliat no estaba solo. La Biblia menciona a otros gigantes en su familia, como Isbi Benob y Saf, indicando que esta línea de seres aún persistía. Los israelitas, al entrar en la tierra prometida, enfrentaron a pueblos dominados por gigantes, como los Anakim, que habitaban en ciudades fortificadas y poderosas. ¿Qué significado tiene esto? Los gigantes después del diluvio representaban más que una amenaza física,
eran un recordatorio de la rebelión contra Dios y de las consecuencias del pecado. Pero también mostraban que, incluso frente a estas fuerzas aparentemente insuperables, Dios permanecía con su pueblo, dándoles la victoria cuando confiaban en Él. Así, la historia de los gigantes tras el diluvio se convierte en un puente que conecta el juicio de Dios con las luchas del pueblo de Israel. Pero hay algo más en juego. ¿Podría haber más rastros de los Nefilim en otros rincones del mundo? ¿Y qué conexión tienen estas figuras con los mitos de gigantes en las culturas antiguas? La historia de los Nefilim, aunque ancestral, sigue siendo un enigma que alimenta la imaginación moderna. Con el paso de los siglos, este misterio ha captado la atención no solo de estudiosos bíblicos y teólogos, sino también de arqueólogos, científicos y buscadores de secretos olvidados. Las teorías sobre los Nefilim han evolucionado, y hoy en día muchos se preguntan, ¿qué evidencia real existe sobre estos gigantes de la antigüedad? Y más aún, ¿qué significa su existencia en el contexto de nuestra comprensión del mundo y de la historia humana? Una de las teorías más fascinantes y discutidas es la que sugiere que los Nefilim no eran simples figuras mitológicas, sino que dejaron huellas físicas en la tierra. Se habla de antiguos relatos sobre gigantes enterrados en diversos lugares del mundo. Algunos arqueólogos han afirmado encontrar restos de enormes esqueletos que, según ellos, podrían corresponder a estos seres. Estos hallazgos, aunque controvertidos, alimentan la idea de que los gigantes de los textos bíblicos podrían haber existido de forma literal, y no solo como parte de las leyendas antiguas. Además, existen enigmáticas construcciones en todo el mundo, como las grandes pirámides de Egipto, los megalitos de Stonehenge en Inglaterra, y las impresionantes estructuras de las antiguas culturas precolombinas, que muchos afirman podrían haber sido erigidas por los Nefilim o seres con sus características. ¿Cómo podrían civilizaciones primitivas haber levantado tales monumentos sin la ayuda de una tecnología avanzada o fuerza física extraordinaria? Las teorías sobre los gigantes como los verdaderos arquitectos de estas maravillas siguen siendo un tema recurrente en los círculos más especulativos. Por otro lado, algunas teorías sugieren que los Nefilim no solo fueron gigantes físicamente, sino también intelectualmente. Se habla de su supuesto conocimiento avanzado, que pudo haber influido en el desarrollo temprano de la astrología, la alquimia, la ingeniería y otras disciplinas que hoy consideramos misteriosas. Muchos creen que lo que los vigilantes les enseñaron a los humanos fue solo la punta del iceberg, y que los Nefilim poseían secretos ocultos que fueron transmitidos a las culturas antiguas, dando forma a civilizaciones que luego dejaron su huella en la historia. No obstante, el tema de los Nefilim también ha tomado un giro más esotérico en las últimas décadas. Algunos afirman que las huellas de estos gigantes no están solo en el pasado, sino también en el presente. El fenómeno de los llamados contactos extraterrestres y las teorías sobre seres de otros mundos han hecho que algunos vean en los Nefilim una especie de híbrido entre seres angelicales y extraterrestres. Podría ser que, en lugar de simplemente seres humanos y ángeles caídos, los Nefilim fueran una especie de contacto interdimensional, una especie de conexión entre los cielos y el espacio exterior. La idea de que los Nefilim fueran una especie de puente entre lo celestial y lo terrenal, o incluso entre dimensiones, es algo que ha fascinado a quienes buscan respuestas fuera de lo convencional. Lo que es indiscutible es que los Nefilim siguen siendo un misterio impenetrable. Las huellas que dejaron, si las hay, se han difuminado con el paso de los siglos, y las teorías sobre su existencia continúan siendo tan diversas como las culturas que los mencionan. La historia de los Nefilim no es solo un relato de gigantes que caminaban por la tierra, mezclando lo divino con lo humano y desafiando el orden establecido. Más allá de su impacto en la historia bíblica, estos seres místicos traen consigo lecciones profundas que aún resuenan en nuestra vida diaria. Al reflexionar sobre los Nefilim, podemos encontrar enseñanzas que nos invitan a examinar nuestra propia relación con lo divino, nuestra moralidad y nuestras decisiones. En primer lugar, los Nefilim nos enseñan acerca de los peligros de cruzar los límites establecidos por Dios. Los vigilantes, ángeles caídos que desobedecieron la voluntad de su Creador al unirse con las hijas de los hombres, representan una advertencia clara: la desobediencia trae consecuencias. No se trató solo de un acto físico, sino de un quiebre moral y espiritual que resultó en la corrupción de la humanidad y en la distorsión de la creación. Los Nefilim no nacieron de una relación armoniosa, sino de una violación de las leyes divinas. En nuestra vida, a menudo enfrentamos tentaciones que nos empujan a actuar fuera de los límites establecidos, ya sea en nuestras relaciones, nuestras decisiones o incluso en nuestra relación con Dios. Los Nefilim, como advertencia, nos recuerdan que las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de lo que imaginamos. En segundo lugar, la historia de los Nefilim nos desafía a reflexionar sobre el uso del conocimiento y el poder. Los vigilantes no solo se rebelaron al engendrar a los gigantes,
sino que también impartieron conocimientos prohibidos a los humanos. La sabiduría que compartieron, aunque parecía un regalo, en realidad trajo caos y destrucción. Esta enseñanza es profunda, especialmente en nuestra era moderna, donde el acceso a la información y al poder es ilimitado. El conocimiento y el poder son herramientas poderosas, pero si no se usan con sabiduría y discernimiento, pueden llevar a la perdición. ¿De qué sirve la tecnología avanzada si no se utiliza para el bien? ¿De qué sirve el poder si no se emplea para restaurar y no para destruir? La historia de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre cómo usamos el conocimiento y el poder que tenemos. Por último, los Nefilim nos recuerdan la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. A pesar de su enorme tamaño y poder, los gigantes eran seres creados, sujetos a la voluntad divina. El intento de los vigilantes de alterar la creación y de elevar a los Nefilim por encima de la humanidad fue un acto de arrogancia. En nuestra propia vida espiritual, es fácil caer en la trampa de creernos autosuficientes, de pensar que podemos controlar todo sin necesidad de Dios. Los Nefilim, sin embargo, nos muestran que la grandeza verdadera no proviene de la autosuficiencia, sino de vivir en sumisión a la voluntad de Dios. La grandeza que buscamos debe ser la que viene de servir, no de dominar. A lo largo de esta historia, la pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿cómo estamos manejando nuestro poder, nuestro conocimiento y nuestra relación con lo divino? Los Nefilim, en su tragedia y su rebelión, nos ofrecen una visión clara de lo que sucede cuando cruzamos esos límites. Pero también nos invitan a reflexionar sobre las maneras en las que podemos vivir según los principios que Dios ha establecido para nuestro bienestar. En un mundo lleno de tentaciones y desafíos, la historia de los Nefilim sigue siendo una advertencia viva y relevante para todos. Al mirar la historia de los Nefilim, llegamos a la conclusión de que su legado es, en muchos aspectos, eterno. A lo largo de milenios, estos gigantes, sean reales o simbólicos, han dejado una huella imborrable en la narrativa humana. Pero, lo que es aún más fascinante, es que el misterio que envuelve a los Nefilim sigue siendo un enigma sin resolver. A lo largo de las generaciones, las preguntas persisten: ¿quiénes eran realmente estos seres? ¿Por qué existieron? Y, sobre todo, ¿qué lecciones debemos aprender de su historia? Desde su aparición en el Génesis, los Nefilim han sido interpretados de diversas maneras. Para algunos, son simplemente figuras mitológicas, pero para otros, su existencia representa un quiebre en la historia espiritual de la humanidad. La mezcla de lo divino y lo humano a través de los vigilantes, los ángeles caídos, y sus descendientes, los gigantes, crea una narrativa llena de tensiones entre el orden y el caos, la obediencia y la desobediencia, lo celestial y lo terrenal. Este entrelazamiento de elementos divinos y humanos es lo que convierte la historia de los Nefilim en una de las más complejas y fascinantes de la Biblia. Lo que podemos decir con certeza es que el legado de los Nefilim no es solo histórico o mitológico, sino también espiritual. Su historia nos desafía a cuestionar nuestros límites, nuestra moralidad y cómo utilizamos el conocimiento y el poder. La aparición de estos seres nos recuerda que la desobediencia tiene consecuencias, que los límites de la creación no deben ser cruzados, y que la verdadera grandeza se encuentra en vivir en humildad ante Dios. Pero, a pesar de todo lo que hemos aprendido de los Nefilim, el misterio sigue sin resolverse completamente. A lo largo de los siglos, los humanos han intentado desentrañar los secretos de estos gigantes a través de teorías, leyendas y descubrimientos arqueológicos. Sin embargo, hay algo sobre la historia de los Nefilim que parece estar más allá de nuestra comprensión plena. ¿Realmente existieron, o son solo símbolos de algo más grande, más profundo? En muchos sentidos, los Nefilim son más que una historia antigua. Son una paradoja, un eco que resuena en nuestra propia existencia, invitándonos a explorar lo desconocido. Hoy, mientras continuamos buscando respuestas sobre el pasado, no podemos evitar preguntarnos si los Nefilim seguirán siendo un misterio o si algún día se revelará toda la verdad detrás de su existencia. Tal vez nunca obtendremos respuestas definitivas, pero lo que es innegable es que su legado ha trascendido generaciones, manteniéndose presente en la cultura popular, la arqueología y la teología. Y, en última instancia, quizás sea este mismo enigma lo que mantiene viva la fascinación por los Nefilim, un misterio que continuará desafiando nuestra comprensión por los siglos venideros. Al final, la historia de los Nefilim nos recuerda que el conocimiento y la verdad no siempre son fáciles de alcanzar, pero nos invitan a seguir buscando, a seguir cuestionando y a seguir aprendiendo. Tal vez nunca sepamos todo lo que hay que saber sobre estos gigantes, pero lo que podemos hacer es aprender de su historia y aplicar esas lecciones a nuestras vidas. Después de todo, el legado de los Nefilim, en su misterio y su magnitud, sigue siendo una advertencia, un desafío y una invitación a la reflexión profunda.